En lo alto del monte Breamo, custodiando las rías de Betanzos y Ares, se alza un tesoro medieval casi intacto, la iglesia de San Miguel de Breamo. Este templo es el único vestigio que se conserva de un antiguo monasterio de canónigos regulares de San Agustín, fundado en el siglo XII bajo el patronato del rey Fernando II de León. La inscripción de su fundación nos traslada exactamente al año 1187, en pleno apogeo del románico gallego. Al acercarnos, lo primero que llama la atención es su rigurosa y armoniosa arquitectura, construida con perfectos sillares de granito. Su planta posee una original forma de cruz latina con un solo tramo en la nave, lo que acentúa su recogimiento. El templo destaca por su cabecera triple, 3 ábsides semicirculares que muestran al exterior una asombrosa pureza de líneas, coronados por canecillos que sostienen el alero, muchos de ellos decorados con motivos geométricos y zoomorfos típicos del románico rural. Si nos fijamos en sus portadas, la principal, orientada al oeste, nos recibe con un arco de medio punto y una sobria decoración que invita al silencio. Pero el verdadero espectáculo arquitectónico aguarda en el interior. Al cruzar el umbral, la luz se filtra tenuemente a través de las saeteras, creando una atmósfera mística. Sorprende la robustez de sus columnas y la belleza de sus capiteles, tallados con hojas de acanto, entrelazados y figuras que reflejan la destreza de los canteros medievales. Destaca especialmente la bóveda de crucería de cuarterones que cubre el tramo central, una solución arquitectónica avanzada para la época en la región. Si quieres descubrir este y otros lugares de nuestra historia, en la descripción del vídeo te dejo el enlace directo a nuestro mapa personalizado de My Maps. Allí encontrarás la ubicación exacta de este templo y de todos los lugares que hemos ido publicando en el canal, para que puedas diseñar tu propia ruta. Es un rosetón muy pequeñito. Han puesto un rosetón gótico.